para morir por mí en la cruz. Aleluya. Oh, bendito Dios. Gracias, ministerio. Gracias, salmistas. Realmente son una bendición de Dios. Oh, aleluya. Diste a Jesús para llevar por mí la cruz, toda mi maldad. Te amo, Dios, te adoraré. Tu amor restauró mi esperanza y fe. Aleluya. Ese es nuestro Jesús, hermano. Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Llevaste toda nuestra maldad. ¿Sabe qué, hermano? Tiene que pensar cuando estás alabando a Dios, lo que le estamos declarando a Él en este momento. Estamos reconociendo la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Una muerte cruel. Una muerte que nadie estaba dispuesto. Yo creo que ni ahora nadie está dispuesto para entregar su vida por alguien, por un pecador. Pero Él se dispuso a morir en la cruz por ti y por mí. Ese sacrificio nos hace más que vencedores. Ese sacrificio nos hace ganadores. Ese sacrificio nos hace vivir en esa gracia derramada por Dios sobre nuestras vidas. Algo que nosotros ya no tenemos que pagar, ya no tenemos que hacer el esfuerzo, ya no tenemos que hacer sacrificios, ya no tenemos que hacer nada para ganarnos ese favor, porque Jesús lo dio por amor. Él es amor. Amén. Amén. Él no te da amor. Él se da a sí mismo, que es amor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Gracias, Dios de la gloria, porque tú eres glorificado, Señor, en cada alabanza, Señor. Cada, Señor, nota musical que se eleva, Padre bendito. Y cada palabra, Señor Dios, Padre Santo, declarada con nuestra boca, Padre bendito. Señor Dios, solamente es para alabarte a ti, Señor. Para reconocer, Señor, tu sacrificio en la cruz. Una sola vez y para siempre, Señor. Te alabamos y bendecimos tu glorioso nombre. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, hermano. Aleluya. Voy a dar lectura a un versículo donde Dios nos ha venido hablando durante todo este mes. Amén. Segunda Corintios capítulo 12. Segunda Corintios capítulo 12. Versos 9 y 10. La palabra de Dios dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Esta palabra es preciosa, hermano. Cuando yo estaba meditando todo este mes para hablar sobre la gracia, cada predicador, cada pastor, cada hermano venía en el púlpito y compartía la palabra de Dios y hablaba de la gracia de Dios. La iglesia ha sido instruida sobre la gracia de Dios, pero vemos que esa gracia, hermanos, es una gracia que viene de Dios hacia nosotros. Y eso es lo que hemos estado compartiendo, el favor inmerecido. No merecemos esa gracia. Jesús pagó el precio en la cruz, pero solamente estamos viendo
el hecho consumado de Jesús hacia nosotros. Pero, ¿cuál es nuestra participación? ¿Solamente para vivir nosotros sobre la gracia? ¿Solamente para deleitarnos en nuestra salvación? La palabra de Dios nos enseña que si bien es cierto que Jesús hizo su parte en la cruz del Calvario, nosotros también tenemos que aceptar esa gracia. Y tenemos que vivir esforzándonos, no para pagar el precio, no para pagar la gracia, sino que realmente para deleitarnos en lo que Jesús hizo en esa cruz. Lo que Jesús ganó en esa cruz. Él nos justificó, nos libró de toda condenación. Dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Él pagó el precio, nos lavó, nos limpió, nos puso en lugares celestiales, nos puso al costado. Dice la Escritura que estamos sentados juntamente con Él y Él está sentado a la derecha del Padre. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, entonces tenemos que aprender a caminar conforme la palabra de Dios dice que debemos caminar. Yo no sé cuántos recuerdan, antes había un programa aquí de una conductora que ahora está en México, no sé si se acuerdan. Laura Bozzo, ¿no? Laura Bozzo, ¿qué cosa decía? ¿Cómo se hizo ella conocida? Cuando hacía pasar a alguien, ¿qué cosa decía? ¡Que pase el desgraciado! Decía, ¿no? ¿Sí o no? Así decía ella, ¡que pase el desgraciado! Y esa persona era motivo de un vejamen dentro del set de televisión, porque lo chancaban y le hacían ver todos sus errores, todas sus fallas, todo lo que había cometido, y lo comenzaban a enjuiciar, a injuriar, lo comenzaban a condenar, comenzaban a decirle a él todo lo que era un tal por cual. Por eso que decía, pase el desgraciado, porque era un hombre que se había comportado o vivía mal. Ya sea con la esposa, con los hijos, estaba actuando pero mal. Entonces, en ese momento, le caía todos los criterios negativos de lo que él había estado haciendo. No había ninguna palabra de halago para él. Terminaba el programa y el hombre seguía peor de lo que había llegado. Pero la diferencia con Cristo Jesús, hermanos, es que nosotros también antes estábamos en esa condición. Éramos desgraciados. Aunque parezca una palabra fuerte, porque estamos sin la gracia de Dios. Desgraciado es estar fuera de la gracia de Dios. Amén. Y antes nosotros también estábamos así, sin gracia. Estábamos viviendo muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y cuando nosotros buscamos la palabra de Dios, tenemos necesidad porque estamos viviendo de esa manera. Jesús también nos dice así, que pase el desgraciado. Pero nos dice que pase el desgraciado para producir un cambio y una transformación en nuestra vida. Ya no somos el que éramos antes. Ya no hacemos lo que hacíamos antes. Ya no actuábamos, ni hablábamos, ni decimos como antes lo hacíamos. ¿O es verdad? Antes, ¿cómo nos comportábamos? Antes vivíamos en nuestros deleites, en nuestras pasiones, fuera de la gracia de Dios. Lo que pasa es que a veces no nos gusta esa palabrita, pero estamos fuera de la gracia de Dios. Y la diferencia es que Dios, nuestro Jesús, nuestro Señor, Él nos acepta así, pero para transformarnos y para cambiarnos, para que podamos caminar basados en el hecho consumado en la cruz del Calvario, que Jesús pagó el precio por ti y por mí, para que caminemos en esa victoria. Amén. Así que no se asusten por esa palabra, hermanos.
Si alguien quiere venir a acusarte a ti de eso, tú puedes decirle, antes yo era así. Antes estaba fuera de la gracia. Ahora estoy dentro de la gracia de Dios. Amén. ¿Cuándo le damos una ofrenda de aplauso? Pero hermanos, eso no es todo. Habiendo conocido a Cristo, habiendo conocido la gracia de Dios, habiéndonos deleitado en lo que Jesús derramó su sangre sobre nuestras vidas y nos lavó y nos limpió, muchas veces estamos caminando como si todavía fuéramos desgraciados. Estamos caminando así, aún habiendo conocido a Jesús. ¿Por qué? Porque no nos estamos apropiando de la victoria en Cristo Jesús. Hermanos, todo este año, todo este mes hemos hablado de lo que Jesús ha hecho para con nosotros. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para con Jesús? ¿Cuál es nuestra parte la que estamos haciendo? Efesios capítulo 1, verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Aleluya. Dice la Escritura de que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué son hechas nuevas? ¿Pueden decirme por qué son hechas nuevas? Porque Cristo Jesús nos perdonó, hermanos. Él derramó su gracia, derramó de su sangre preciosa sobre nuestras vidas. Y al derramar, al Él poder hacer ese sacrificio tan grande, es que nos libró de toda condenación. Y dice la Escritura, tenemos redención por su sangre. Hemos sido comprados, hemos sido lavados y tenemos el perdón de pecados. Amén. ¿Cuántos se sienten perdonados por el Señor? Hermanos, el enemigo no te puede condenar. El enemigo no te puede traer en tu pasado. El enemigo no te puede señalar, oye, pero tú hacías esto. Oye, pero a mí no me vengas a levantar las manos, ni vengas a declarar que Jesús, porque tú antes hacías. Eso era antes. Antes, cuando vivíamos sin la gracia de Dios. Pero cuando Cristo Jesús vino a nuestro corazón, cuando Cristo Jesús tomó el control de todo nuestro ser, Él comenzó a lavarnos y comenzó a limpiarnos. Hermanos, comenzó a restaurar nuestra vida, nuestro cuerpo que estaba corrompido, ese cuerpo que estaba haciendo muchas cosas. Cristo Jesús, con su sangre preciosa, hermanos, Él nos cubre y nos limpia y nos lava. Esa es la gracia de Dios en que nosotros debemos vivir. Que el enemigo, Satanás, el diablo, no tiene ninguna autoridad sobre ti ni sobre mí. El único acusador es Satanás. Amén. Y el que nos limpia y el que nos libra es Cristo Jesús. Y dice la Escritura en el versículo que acabo de leer, Efesios 1:7, termina diciendo, según las riquezas de su gracia. Hermanos, la gracia de Jesús derramada sobre nuestras vidas no nos deja ni siquiera una neurona sin lavar, sin limpiar. Su sangre preciosa desciende desde nuestra cabeza, desde la punta de nuestros cabellos hasta la punta de nuestros pies. Y así como Él hace una transformación en tu espíritu y te hace una nueva criatura, te da una nueva esperanza, te da una nueva vida, también comienza a cambiar tu mente. Comienza a cambiar, hermanos, toda tu forma de pensar. Comienza te comienza a limpiar, a cambiarte ese cassette. Ahora en la época moderna, resetea ese disco duro que estaba con basura y ahora lo cambia y pone cosas nuevas, hermanos. Por eso que me tocaba esa canción, esa alabanza cuando decía, diste a Jesús por mí para morir en la cruz, por mi pecado. El pueblo de Dios tiene que comprender, hermanos,
de que el sacrificio de Jesús nos hace más que vencedores. No importa la situación en que tú estés caminando, que se te presente. Recuerda que tienes contigo a tu lado al poderoso, el que se levanta como gigante, el que ha derramado de su vida sobre ti y sobre mí. Efesios capítulo 1, verso 3, también dice la Escritura: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito Dios. Oh alma mía, bendice a Jehová. Es lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos que hablarle a nuestra alma. Tenemos que ordenarle a nuestra alma. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestra alma se acomoda. Nuestra alma es cómoda. Nuestra alma, que están los sentimientos, están las experiencias. En nuestra alma están los recuerdos. En nuestra alma, hermanos, están las cosas que nos pasaron. Aún cuando fuimos concebidos, muchas veces quizás no fuimos deseados. Quizás fuimos un hijo que nuestros padres de repente dijeron: no, ¿sabe qué? Este no estaba planificado. Hay que abortarlo. Hay que eliminarlo. Hay que matarlo. El mundo muchas veces actúa de esa manera. Y nosotros estábamos ahí recibiendo eso. Pero recordemos que Cristo Jesús nos amó antes de la fundación del mundo. Que el amor de Dios fue derramado sobre nuestra vida antes que fuéramos concebidos. Y en el momento que nuestro embrión estaba siendo concebido, hermanos, en ese momento Jesús, nuestro Dios, estaba cubriéndonos de su gloria, de su gracia. Nos estaba escogiendo, nos estaba separando para que seamos alabanza y gloria de Él. Nuestra alma muchas veces está pensando en aquellas cosas. Nuestra vida de repente fue maltratada. De repente nuestros padres mismos nos maltrataron por sus experiencias que ellos tuvieron negativas. A veces vieron: por causa de yo estoy así, y palabras poniendo dolor en nuestro corazón, poniendo experiencias amargas en nuestra alma. Pero Cristo Jesús, nuestro Señor, por pura gracia, Él te lavó y me lavó a mí. El enemigo ya no te puede culpar, ya no te puede traer a recuerdo aquellas cosas. Tú ya fuiste lavado, fuiste limpiado. No te cuesta nada, hermano, solamente tienes que creerlo por fe. La fe es el brazo, es la mano que se extiende para tomar la gracia de Dios y poder apropiarse en uno mismo y vivir en esa gracia. Tienes que caminar en fe. ¿Pero para qué? ¿Caminar en fe para qué? Caminar en fe para tomarme de esa gracia que Cristo Jesús derramó sobre mi vida y decir: yo me apropio de ese hecho consumado en la cruz del Calvario. Y que aquella gota de sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, esa gota de sangre es sobre mi vida y me lava y me limpia y me hace acepto a la presencia de mi Dios. ¡Aleluya! Vamos a leer Efesios capítulo 2, versos 1 al 10. Efesios capítulo 2, versos 1 al 10. La palabra de Dios dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de, ¿qué dice? De desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Antes vivíamos nosotros de esa manera, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Aleluya. ¿Cuántos se identifican con este pasaje? Él nos dio vida a nosotros. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos caminando como hijos de desobediencia. Antes vivíamos así, ahora ya no vivimos así, hermanos. Y si aún tú no has conocido a Cristo, si aún tú no has aceptado a Él como tu Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes cortar en el nombre de Jesús. Ya no voy a vivir como antes vivía, fuera de la gracia de Dios. Ya no voy a vivir como un desgraciado, ahora voy a vivir dentro de la gracia de Dios. Y como hijo de Dios me voy a apropiar de todas las palabras. La pobreza no tiene autoridad sobre mi vida. La enfermedad no tiene autoridad sobre mi vida. Satanás no puede a mí acusarme de nada de lo que yo estaba pasando, porque he sido lavado y limpiado por la sangre del Cordero. Porque la gracia de Jesús está derramada en mi vida. Y tengo que caminar, voy a caminar como Cristo dice que yo debo caminar y no como el diablo dice que yo soy. Aleluya. El problema es de perspectiva, hermanos. ¿Cómo es que tú te ves? ¿Te ves tú como antes eras? ¿O te ves ahora en Cristo Jesús? Depende cómo te veas. Porque hay muchas personas que, habiendo conocido a Cristo, ya lo dije antes, están viviendo como si no lo hubieran conocido. Tienes que caminar como Dios te ve, hermano. Dios te ve limpio. Dios te ve perfecto. Dios te ve completo, completa te ve a ti. Dios restaura, hermanos, aquellos que quizás pasaron alguna mala experiencia. Dios restaura tu vida espiritual y física, hermanos. Si tú pasaste un momento desagradable en tu vida, si alguien te tocó, si alguien te violó, si alguien hizo algo en contra de tu cuerpo, Cristo Jesús, hermano, restaura la virginidad. Cristo Jesús restaura tu pureza, tu limpieza. Cristo Jesús es el que puede hacer todas las cosas que nosotros ni nos imaginamos, pero Cristo Jesús lo ha hecho en la cruz del Calvario. Aleluya. Cuando más sucios estábamos, Cristo Jesús más nos amaba. ¿Por qué? En Efesios capítulo 2 verso 10 que hemos leído, dice: porque somos hechura suya. Aleluya. Dile a tu hermano: tú eres hechura de Dios. Dile a tu hermano. Amén. Tú eres hechura de Dios, hermana. Dios te bendiga. Tú eres hechura de Dios, hermano. Tú eres hechura de Dios. Aleluya. Tú eres hechura de Dios. ¿Saben lo que quiere decir hechura de Dios? Es que Dios se tomó el tiempo para tomarte a ti, para crearte, para limpiarte, para hacerte conforme a su imagen y semejanza. Cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida, lo que hace es restaurar la naturaleza con que Él nos creó y que fue perdida
con nuestros padres Adán y Eva. Pero la naturaleza que Dios nos creó fue una naturaleza perfecta. Fue una naturaleza, hermano, donde al hombre lo puso para gobernar su creación. ¿Quién pone a alguien a gobernar sus riquezas, a gobernar todo lo que tiene, sino solamente en alguien en quien confía? Si tú tienes una empresa, o si tienes mucho dinero, o dejas en tu casa a alguien, solamente puedes dejar a alguien en que tú confíes que te va a guardar lo que tú tienes ahí. Y es Cristo Jesús quien creó al hombre para ponerlo en el paraíso, para que pudiera jugar con el león, para que pudiera jugar con la serpiente, para que pudiera, cada animalito pudiera tener comunión unos con los otros. Todo era bueno, todo era correcto. Así nos creó Dios. Pero al pecar Adán, al ser desobediente, al cometer alta traición para con Dios, quitó esa naturaleza, se la entregó a Satanás. Y ahí es donde nosotros comenzamos a conocer la maldad y comenzamos a vivir muchas veces en esa maldad. Y cuando nosotros vamos a los pies de Cristo, entonces la naturaleza con que Dios nos creó es restaurada. Somos hijos del Dios Altísimo. Y tenemos que vivir conforme Él nos ha creado. En victoria, con autoridad, sabiendo de que nuestro poder no viene de nuestra fuerza, no viene de nuestra carne, sino nuestro poder viene de lo alto, viene del Espíritu Santo de Dios que mora en ti y en mí. Tenemos que caminar de esa manera. Cuando más sucios estábamos, Él nos amaba más. Por eso que yo decía, ¿no? Laura Pozo dice que pase el desgraciado. Y Jesús también muchas veces está diciendo que pase el desgraciado. Pero pase aquel que no estaba bajo mi gracia. Aquel que no había sido restaurado aún. Aquel que todavía está viviendo de esa manera. Aquel que aún está todavía pensando que no es suficiente el sacrificio de Jesús. Él dice, pase. ¿Pero para qué? Para transformarlo y para cambiarlo. En Colosenses capítulo 2, verso 13 dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses capítulo 2, verso 13. Colosenses capítulo 2, verso 13. Aleluya. Y a vosotros, dice. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo, hermano? A nosotros, a su iglesia. A los restaurados, a los limpiados, a los lavados. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. O sea que todavía estábamos nosotros en la carne. Estamos en nuestras pasiones, en nuestros deleites. Estábamos caminando de esa manera. Dice, os dio vida. Él te ha dado vida, hermanos. Y vida en abundancia. Te dio vida, ¿para qué dice? Para que juntamente os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Aleluya. Y dice el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. En la cruz. Satanás y sus demonios, hermanos, están mirando qué estás haciendo. Ellos no son omnipresentes. Satanás no está en todo lugar. Sus demonios tampoco. Nuestro Dios sí es omnipresente. Jesús sí es omnipresente. Él está en todo lugar. Pero ¿qué pasa? Satanás está enviando a todas sus huestes. Está mandándola. Mira, fulanito, ese patita ahí está todavía medio chiquito, síguelo. Míralo. Y
¿Y sabe qué? Comienza a anotarte un acta de decretos, ¿no? Y después cuando él va donde Jesús y le dice, mira, tú estás confiando en Máximo, pero mira todo lo que él hace. Mira acá. Él es el acusador, efectivamente. Pero ¿qué es lo que le responde Dios cuando está viendo ese acto de Satanás? ¿Cuál pecado es? Yo no lo veo así. Yo lo veo limpio. Pero mira, pero ¿qué tal? Él pidió perdón. Él fue lavado por la sangre de mi hijo. Y yo lo veo a través de la sangre de Jesús. Esa sangre poderosa que limpia y que lava. Así es como debemos vernos cada uno de nosotros, hermanos. Limpios delante de la presencia de Dios. Y no es que tenemos que pagar algo, sino que nosotros tenemos que apropiarnos de todo lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario para vivir de esa manera. No podemos permitir que el pecado venga hacia nosotros. Ni ser débiles. Bueno, porque es que me tentó, pues, y usted sabe que yo soy hombre, ¿no? Y usted sabe. No, hermanos. La tentación va a venir. Pero si tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, vas a rechazar esa tentación. Amén. Vas a declarar lo que tú eres en Cristo Jesús. El enemigo va a tratar de confundirte, va a tratar de que tú tropieces. El enemigo va a tratar de ponerte una zancadilla. Él sabe cuál es tu debilidad, hermanos. Él lo sabe. Y por ese lado es que quiere darte. Pero el Hijo de Dios, la hija de Dios, dice: un momentito, Satanás, tú ya no tienes ninguna autoridad sobre mi vida. Ahora Cristo Jesús pagó el precio por mí. Y Cristo Jesús me hizo vencedor en la cruz del Calvario. Aleluya. Hermanos, el estilo de vida que nosotros debemos seguir es el reflejar el carácter de Cristo en nosotros. Que en el lugar que nosotros estemos puedan vernos realmente que es Cristo Jesús quien está viviendo en nuestro corazón, en nuestra vida. Que los demás puedan ver transparentemente, dice, que los demás puedan ver como en un espejo tu rostro natural, la gloria de Dios reflejada, hermanos. Que cada uno pueda, cuando tú te presentas, hay algo diferente. Yo recuerdo una anécdota que lo leí en internet. Decía que había unos ejecutivos que habían terminado una conferencia y todos querían regresar a su casa porque habían estado alejados de sus hogares. Querían ver a sus esposas, querían ver a sus hijos. Y el avión habían sacado, inmediatamente que terminaba la conferencia, tenían que tomar el avión. Y ellos corrieron en el aeropuerto y corrieron para alcanzar, para no perder el vuelo. Y todos pasaron, pero uno tropezó con una niña que estaba vendiendo unas manzanas. Y todas sus manzanas se le cayeron. Pero como todos estaban apurados, todos siguieron corriendo. Nadie se percató de las manzanas, ni siquiera le tomó cuidado. Vieron que se cayeron, pero ellos tenían algo en su mente que querían llegar a su hogar. Pero hubo uno de ellos que al ver a la niña de esa manera, él se agachó, comenzó a recoger cada una de las manzanas que se habían rociado por todo lugar, y las acercó y se las entregó a ella. Cuando se las entregó a ella, se dio cuenta que era cieguita. Y cuando él le entregó: aquí están, niña, acá están tus manzanas, no te preocupes, ella le dijo: Señor, ¿usted es Jesús? ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra vida tiene que verse reflejada de esa manera. Hablamos muchas veces de Jesús, compartimos de Jesús, conocemos la palabra de Dios, lo alabamos a Él y levantamos nuestras manos. Pero ¿cómo es que estamos viviendo, hermano? Los demás que no conocen a Cristo estarán viendo en ti y en mí a Cristo reflejado.
¿Estaré comportándome yo de esa manera en que pueda actuar como actuaría Cristo con ella? Si veo a una persona que tiene hambre, no le puedo decir, anda, que Dios te bendiga. Dios te va a proveer. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, entreguémosle. O llevémosle a comer un menú. Hermano, si ves a una persona, ahora que está haciendo tanto frío, quizás en tu casa tienes guardado chompos que ni te las pones, o casacas de repente, que ya te compraste otras y están buenas, pero que la tienes guardada y no las usas. ¿Para qué la tienes guardada? Abrigando el ropero, abrigando el closet. Cuando de repente hay una persona, de repente hay una niña o un niño, de repente hay una mujer o un varón que está en la calle. Hace unos 2 o 3 días yo llegaba a mi casa, estaba abriendo mi puerta y una persona, una señora muy bien presentable, se me acerca y me dice, señor, ¿no tendrá una chompita, una casaquita, algo? Y yo dije, esta señora, ¿por qué me pide eso? No, si se le veía bien presentable. Y le digo, no tengo en este momento, señora, porque nosotros yo pertenezco a una iglesia, acá soy el pastor, y nosotros tenemos una obra social que todo lo que tenemos lo entregamos y lo distribuimos. Yo le digo, ¿por qué? Me llamó la atención. No, es que yo tengo un hijo de 16 años, me dijo, y otro de 12. Y me dice, como está haciendo ya tanto frío, no tienen que ponerse. Yo trabajo limpiando casas, pero no me alcanza el dinero para comprarlo. Y estoy viendo que alguien pueda tener algo para llevarle a mis hijos. Hay mucha necesidad, hermanos, afuera. Y si tú tienes algo que tú puedes poner una alegría, alegrar un corazón, hazlo. No seas indiferente. Que la gracia de Dios derramada en tu vida y en mi vida pueda reflejarse en esos momentos realmente que Jesús, ¿qué cosa haría en ese lugar? Es como nosotros nos vemos, hermanos. Podemos hablar mucho de la gracia, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Esa gracia realmente se está reflejando en nuestras vidas? Recuerda que la gracia es exactamente lo opuesto a las obras de la carne. Completamente opuesto. Unas son obras de la carne y otras son fruto del Espíritu. Y las obras de la carne nos llevan a hacer muchas cosas. Y vivir por gracia exigirá que cambiemos todas esas cosas. El vivir en gracia va a hacer que nosotros podamos esforzarnos en cambiar nuestra forma de vivir. Pero no te desanimes, eso toma su tiempo. Si aún no lo estabas haciendo, recuerda que la gracia de Dios está sobre tu vida. Dios no te va a condenar. Dios ya te perdonó tus pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Saben por qué? Esa parte a veces es difícil de comprender. Porque muchas personas dicen, entonces si Dios ya pagó, ya te perdonó los pecados pasados, presentes y futuros, entonces ¿qué razón tiene de que Jesús haya muerto ahora en la cruz? Que yo vaya y confiese a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. ¿Qué gracia tiene de que yo pueda estar buscando de Jesús si ya nos perdonó? Hermanos, la gracia de Dios, el hecho consumado por Jesús en la cruz del Calvario, no es hoy. Es un hecho consumado hace 2013 años. Estoy diciendo consumado, porque Dios ya desde antes de la creación del mundo ya había trazado un plan de salvación y de perdón para nuestras vidas.
y fue consumado en ese lugar en el tiempo pasado. Él no se puede arrepentir porque su palabra dice que Él no se arrepiente. Él no hay cambio ni hay sombra de variación, dice en Santiago. Él siempre mantiene su palabra. Hermanos, Él no va a cambiar por lo que tú has hecho, sino que Él ya entregó su vida por ti. Ya lo hizo. Ya la entregó, ya derramó su sangre, ya le metieron una lanza en el costado, ya murió, ya resucitó. Él ya hizo ese sacrificio en la cruz. Ahora solamente nosotros tenemos que vivir conforme a ese sacrificio. No sé si me están entendiendo. La gracia de Jesús no es, bueno, porque Él se porta bien, entonces ahora voy a derramar mi gracia. No, ya lo hizo. No, porque ahora está mal, yo se la voy a quitar. No, tampoco no se la puede quitar, porque ya lo hizo. La gracia está derramada sobre mi vida, sobre tu vida. Pero tenemos que vivir viendo de agradar a Dios, no de pagar el precio. Porque no podríamos pagar el precio. Tenemos que agradarle a Dios, que Él pueda ver que su sangre derramada en la cruz del Calvario no fue en vano. Que podamos esforzarnos para vivir una vida como Él quiere que nosotros vivamos. Por eso vuelvo a repetir. Es precioso cuando hablamos de la gracia de Dios. Decimos, la gracia es un favor inmerecido. La gracia es algo que no podemos pagar. Dios lo hizo. Eso es hermoso y es bonito porque es verdad. Pero ¿qué de mí? ¿Qué de ti? ¿Estás viviendo o estoy viviendo como Jesús realmente espera que vivamos por el precio que Él ha pagado en la cruz del Calvario? Tenemos que esforzarnos cada día. La iglesia del Señor, hermanos, somos nosotros. Y la iglesia del Señor tiene que avanzar. La palabra de Dios dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Pero si la iglesia está estática, la puerta del infierno va a estar ahí. No va a ser destruida. Pero si la iglesia avanza, si la iglesia toma esa autoridad en el Espíritu Santo de Dios, si la iglesia toma ese lugar de saber qué es lo que Cristo Jesús ha hecho en mi vida, y yo estoy viviendo como Dios quiere que yo viva, entonces vamos a ser una iglesia que avance, una iglesia que gane almas. Hermanos, a veces le echamos la culpa al frío y no venimos al culto. Hay primer culto, hay segundo culto. Uy, qué rico estoy en mi cama, no quisiera levantarme, hace frío, no. Pero hermano, esa es tu carne. Es tu carne la que te está reteniendo. Es el mismo Satanás quien está diciendo, no, pero si tú estás abrigado acá. ¿Qué mérito tiene que vayas afuera? Afuera está lloviznando. Hay mucho frío. Quédate. Es nuestra carne la que quiere controlarnos. Pero hermano, el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas, dice, no puede el enemigo. Aleluya. Te paras, es un solo fruto, es uno solo que va a gobernar tu vida. Y ese fruto es el que te va a hacer vivir. Muchas veces nosotros estamos creyendo que no podemos. Pero ¿sabes por qué no podemos? Porque estamos haciéndolo en nuestras fuerzas. Y cuando nosotros hacemos en nuestras fuerzas, estamos viendo nuestras limitaciones. Cuando nosotros caminamos en nuestras fuerzas, estamos diciendo, no puedo. Pero ¿sabes cuál es la fuente de poder, hermano? Que tú vayas delante de los pies de Cristo. Que te llenes del Espíritu Santo de Dios. Que ese espíritu de poder pueda venir sobre ti y sobre mí. Que podamos llenarnos
que pueda ser fuerte y que pueda caminar ahí donde aún hay fuego, pero el fuego no me va a quemar. Está mojado y no me voy a negar, hermano, no me voy a mojar. La palabra de Dios nos enseña así que nada nos podrá apartar del amor de Dios. En el versículo que iniciamos, 2 Corintios capítulo 12, verso 9. En 2 Corintios capítulo 12, versos. Segunda de Corintios capítulo 12, versos 9 y 10. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Y él dice en el verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Él estaba hablando de un aguijón. Algo que cada vez que él quería hacer algo fuera de la palabra de Dios, venía ese aguijón y lo hacía reaccionar, ¿no? Acuérdate, eres un hijo de Dios. Verso 9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. Eso es lo que te dice el Señor en esta mañana. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando tú eres débil, hermano, cuando yo soy débil, entonces tengo que clamar a la gracia de Jesús. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice la Escritura. En el verso 10 dice, por lo cual, para terminar el verso 9, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo. Cuando yo, hermanos, reconozco y veo mis debilidades, entonces estoy reconociendo que sin Cristo no soy nada. Entonces el poder de Dios, el poder de Cristo viene a nuestras vidas, y ese poder es el que comienza a fluir a través de nuestro. Y el verso el 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Gózate, hermano. Gózate en las debilidades. De repente tú sabes que mi carácter todavía no lo puedo. A veces mi esposa me dice, ¿por qué me gritas? Yo no le estoy gritando. Mi voz es fuerte. Y yo quiero cambiarlo, pero hasta ahora no puedo cambiarlo. Y a veces, de repente, si me ofusco un poquito, levanto un poquito más la voz. Y mi esposa tiene que tratarme y me saca la Biblia, ¿no? Yo soy vaso frágil, me dice. Pero no le estoy gritando, sino que mi voz es fuerte. Y es una debilidad mía, la tengo que reconocer. Algunas veces cuando hablo con algunos hermanos, los hermanos que tienen confianza conmigo, parece que usted me está gritando, pastor. No le estoy gritando. Cuando trabajaba también secularmente, también igual me dijeron, un amigo me dijo, oye Max, está bien pues que me digas lo que tengo que hacer, pero no me grites. No te estoy gritando, le digo. Es una debilidad que yo reconozco. Pero tengo que, hermanos, esa debilidad, tengo que llevarla delante de la cruz de Cristo. Cuando mi esposa me dice, no me grites, yo tengo que pedirle perdón. Porque no le he gritado. Pero he dado la impresión que estoy gritando. Es una debilidad. Y así cada uno puede tener una debilidad. Así cada uno puede estar actuando en su casa, con su esposa, con sus hijos, de alguna manera que es una debilidad que delante de Dios no es agradable. Pero tienes que llevarlo a la cruz del Calvario. Dice la Escritura, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué, hermano? Porque cuando soy débil, más busco de Dios. Más pido de Dios. Que la gracia de Dios pueda ser sobre mi vida. Que me dé gracia para que me perdone.
Y es así como nosotros debemos ir a los pies de Cristo, confiando en su gracia, reconociendo esa gracia que Él ha derramado sobre tu vida y sobre mi vida. Que podamos estar de esa manera. En Efesios capítulo 6, verso 10. Efesios capítulo 6, verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalécete, hermano. Si tú tienes una debilidad y tú dices, no puedo, sí puedes en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. Es un versículo que me lo aprendí apenas me convertí y que me ha ayudado mucho. Que aun cuando a veces yo digo, no puedo, Cristo Jesús me dice, sí puedes. Ya intenté, inténtalo otra vez. No, que hoy día no pasó, mañana pasará. Pero tienes que, cada día, cada minuto, cada segundo, tienes que esforzarte en esa gracia de Dios derramada sobre tu vida, sobre mi vida, para vivir una vida victoriosa. Dios quiere, hermanos, bendecirnos. Y hermano, quiero terminar diciéndote que cuando venga un espíritu de temor sobre tu vida, acuérdate que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y en lugar, cuando viene ese temor, en lugar de ponerte a temblar como una hoja en el viento, tú puedas pararte y decir, yo soy hijo, yo soy hija del Dios Altísimo. Y que puedas rugir como un león o como una leona, sabiendo que la victoria te la ha dado Cristo Jesús. Eso es vivir en gracia. Que aunque haya dificultades, tú puedas declarar que hay victoria. Ese es el deseo de Dios para tu vida, de que puedas vivir una vida victoriosa. Solo en presencia de Dios es que nosotros recibimos su poder. El poder no está en ti, el poder está en el Espíritu Santo. Y esa es la fuente donde cada día debes recurrir. Esa es la fuente donde cada día debes presentarte delante de su altar y decirle, Jesús, reconozco que tu gracia está sobre mí, pero te pido, Dios, que tú me fortalezcas, que tu Santo Espíritu tome control de mí, de todo mi ser, de toda mi alma, todo mi espíritu y de todo mi cuerpo. Tentaciones van a haber, hermanos. Vas a ser tentado, y vas a ser tentado en el área que eres débil. Ahí vas a ser tentado. Pero recordémonos que Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero no temas, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Aleluya. Cristo Jesús está orando por ti y por mí. Él tiene toda su corte celestial dispuesta para ayudarte. Pero tienes que clamar, tienes que buscar a Él. Ejerce tu fe, fortalécete en el Espíritu Santo, aprópiate de la gracia de Dios y camina como un vencedor, como una vencedora. No hay debilidad que Cristo Jesús no pueda fortalecer. Él puede hacer todas las cosas. Te invito a que te pongas de pie, con tus ojos cerrados, y muy breve, para que no nos gane mucho el tiempo también en el otro nivel. Ponte de pie, cierra tus ojos y ponte delante de la presencia de Dios. Estamos delante de Dios. Míralo a Él con tus ojos espirituales. Amén. Preséntate delante de Él, delante de su cruz.
está Jesús y ha derramado su sangre por ti. Si en esta mañana tú tienes una necesidad, levanta tu mano, quiero orar por ti. Amén, veo su mano, 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 veo, amén, veo su mano, veo su mano, veo su mano, pueden bajarlo, veo su mano. En el primer nivel también, no veo su mano, pero sé que usted está levantando su mano. Sé que tú estás levantando y es el levantar tu mano. Solamente es una declaración de fe que te estás agarrando de Jesús. Puedes bajar tu mano. Aleluya. Y si hay alguien que en esta mañana nos visita, o que ha venido 1, 2, 3 veces, pero aún no ha hecho una decisión de fe, dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Si aún no has hecho una decisión por fe de aceptar a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, hoy es el día de salvación. Hoy es la oportunidad para que tú digas: Cristo Jesús, yo quiero aceptarte a ti como mi Señor y como mi Salvador. Aleluya. Aleluya. ¿Alguien quiere hacer esa decisión en Cristo Jesús? Aleluya, Padre. No sé si en el primer nivel, pero ahí está. El pastor Martín está en el primer nivel. Amén. Un alma, dice la palabra de Dios, que un alma vale más que todo el oro del mundo. Hermano, y quiero decirte que Dios tiene un propósito para con tu vida. Él te ha lavado y Él te ha limpiado. Y te ha hecho nueva, te ha hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. La pastora le va a guiar en una oración. Aleluya, y va a orar por usted. Aleluya. Nosotros mantengámonos en oración. Es un alma que ha decidido seguir a Cristo. Si en el otro nivel hay una decisión, también puede subir rapidito. Podemos orar por usted. Aleluya. Santo eres tú. Gloria a tu nombre. Bendito seas. Aleluya. En el nombre de Jesús. Oh Padre Santo. Ponte delante de la presencia de Dios. Y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Él está aquí, Él está ministrando tu vida. Ahora ya no me pregunta, yo puedo orar. Proponte no seguir haciendo lo que estabas haciendo. Padre celestial, Padre bendito, Padre. Propon en tu corazón. Por la vida de mi vida. Ejerce tu voluntad. Ejerce tu decisión de apartarte de ese camino de Dios. Oh Dios de la gloria. Bendito Dios. Santo, santo. Por sus necesidades. Moriste por mí en la cruz, dice la palabra. Con poder en mi vida, para que Oh, aleluya, moriste. Espíritu de Dios toca su vida ahora. Qué grande sacrificio, Señor. Y que ahora participe de tu gracia, de tu amor. Santo eres Que Dios. participe, Padre, de tu amor. Rodea y Oh, inúndala bendito de ti. Dios. Y llévala de ti, Señor. Yo la bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Porque ella ahora es parte de tu reino y de la familia de Dios. En el nombre de Jesús. Aleluya. Acuérdate Amén. que la gracia de Dios Que el Señor te bendiga. es el poder ilimitado del Espíritu Santo que Dios ha puesto sobre él. Si pecas y vuelves a hacer lo que estás haciendo, no culpes a Dios. Es tu carne. Pero la Biblia dice de que debe morir nuestra carne. Padre, en el nombre de Jesús, por todos los que levantaron su mano, Señor.
Padre bendito, por esa decisión, Padre bendito, por esa, Señor Dios, expresión de fe, Padre bendito. Oh Dios de la gloria, levanta tu mano, agárrate del Señor, porque la mano de Jesús está extendida hacia ti ahora, en ese momento la mano de Jesús está extendida, está viendo tu corazón, está viendo todo tu ser, está viendo tu petición, está viendo un corazón quebrantado, está viendo tu necesidad, está viendo lo que tú estás luchando. Dios conoce todas las cosas y agárrate, cierra tu mano ahí, mira por la fe la mano de Jesús y tómate de esa mano ahí. Así como la mujer del flujo de sangre que tocó el borde del manto de Jesús, tú ahora tómate de la mano de Jesús, aleluya, y declara en el nombre de Jesús que Él es tu Salvador, Él es tu Señor, Él es el que te da gozo, que te da alegría, Él es aquel que puede hacer todas las cosas, que renueva tu fuerza, que te da la sabiduría. Él es Dios todopoderoso para hacer todas las cosas. Él puede darte el empleo que tú requieres, Él puede dar la paz en tu hogar, Él puede restaurar tus hijos para que se puedan volver hacia los padres y los padres hacia los hijos. Dios quiere hacer un milagro en tu vida en esta mañana. Aleluya, agárrate de Él, tómate de Él y dile: Señor Jesús, estoy aquí, Señor, con mis debilidades, pero Señor, quiero que tú seas glorificado en esta debilidad, Señor. Que tu poder se manifieste, oh Dios de la gloria, en mi vida. Transfórmame y cámbiame. Sé que tú has muerto por mí y que has derramado de tu gracia sobre mí, pero ahora yo quiero apropiarme de esa gracia para vivir conforme tú quieres que yo viva. Oh Dios de la gloria, te doy las gracias, Señor. Puede bajar su mano. Y oh Dios, no dejes que el diablo te robe tu bendición. Camina convencido y seguro, convencida y segura de que Cristo Jesús te ha bendecido con toda bendición celestial. Y nadie puede robarte, nadie puede quitarte, porque la Escritura dice que Él nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Y nadie nos puede arrebatar de Él. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a tu congregación, Dios. Y conforme a cada petición, conforme a cada corazón presentado delante de tu altar, Señor, concédele, Padre bendito, concédele, Señor Dios, la petición de cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a darle una ofrenda de aplauso a nuestro Dios. Aleluya.